Bueno, el diario Reforma publicó ayer una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que revela que la socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional le vendió al general Luis Crescencio Sandoval un departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real. Esto es en Huixquilucan. 2 años después de esa transacción, la empresa proveedora obtuvo un contrato de la Defensa Nacional. El general reportó que pagó 9 millones de pesos por ese departamento. Sin embargo, inmuebles similares del mismo desarrollo pues cuestan por ahí de 30 millones de pesos, que es el triple del valor reportado por el general. Esta es una investigación que hicieron 2 periodistas. Una de ellas es Verónica Ayala. Ella es periodista de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y el asunto, como les decía en un inicio, pues tiene ahí varias aristas, ¿no? Pues número uno, esta investigación periodística revela que se contrató a esta empresa que se llama Protective Materials Technology en febrero del 2022 y se le dio un contrato a esta empresa por más de 319 millones de pesos, casi 320 millones de pesos, un contrato de la Sedena y esta empresa. ¿Quiénes son las dueñas de esta empresa? Pues 2 hermanas, 50% cada una, 2 hermanas, hijas también de un militar. Y es un militar en retiro. Y les decía, son socias accionistas, las 2 hijas de este militar en retiro, al 50%. Así es que, como decía yo en la editorial, pues todo queda ahora sí que entre familia de militares. Y el otro asunto es que, pues, se lo dieron a una tercera parte, al secretario, al general secretario, a una tercera parte de lo que en realidad cuesta o cuestan inmuebles similares en ese mismo desarrollo. El general secretario afirma haber pagado 9 millones de pesos por este inmueble de más de 400 metros cuadrados, cuando inmuebles similares, les decía, valen por ahí o cuestan, se venden por ahí de los 30 millones de pesos. Y les decía que quienes estuvieron a cargo de esta investigación son 2 reporteros. Una de ellas es Verónica Ayala, reportera de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Ella es periodista de la Unidad de Periodismo de Investigación. Vamos a hacer contacto con ella. Ya la tenemos vía Zoom, nos enlazamos con Verónica Ayala. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Un gusto, gracias por el espacio. Al contrario, Verónica. Oye, tú fuiste una de las periodistas, reporteras a cargo de esta investigación. De entrada, ¿cómo es que surge pues la intención, ¿no?, de investigar las propiedades del general? Ok, Adela, te comento, esta investigación la realicé junto con Raúl Olmos, que es quien encabeza la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En la organización nos hemos dado a la tarea de revisar obviamente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, en particular del Gabinete Federal. ¿Por qué? Porque son figuras de interés público, porque tenemos que estar observando esta digamos, evolución que tienen de su patrimonio, precisamente
para detectar posibles irregularidades. Y a partir de estas revisiones de declaraciones patrimoniales es que encontramos la compra de este departamento. Y cabe señalar que este departamento no aparece, digamos, en la versión pública de la declaración que presenta el general Sandoval, sino en una declaración, digamos, no censurada, que es la que ellos presentan ante la propia Secretaría de la Función Pública, donde sí se pueden ver pues los detalles de sus bienes, de sus propiedades y demás. Ahí sí aparece este inmueble. ¿Mande? Ahí sí aparece este inmueble. Es correcto. Pero no en la versión. No en la pública. Exacto, en la versión no pública. Y esto, te comento, Adela, no es, ahora sí que no es un caso extraordinario, sucede con muchos funcionarios, que hay una versión que es la que todos los ciudadanos podemos consultar, donde pues probablemente no aparecen algunas cosas, se censuran algunos datos y demás, y está esta versión pública, que es la que ellos presentan ante la Secretaría de la Función Pública. Ahí aparece la compra de este departamento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nos ponemos a investigar, obviamente, sobre la propiedad para ver pues qué hay detrás de esto. Y lo que encontramos es que la persona que le vende el departamento, de nombre Alejandra Aguilar Solórzano, resulta que es la socia, es la accionista de una empresa que se llama Protective Materials Technology, y esta empresa recibió en 2022 un contrato millonario por parte de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando de un contrato de más de 319 millones de pesos por la compra de juegos de placas balísticas. Entonces, pues ese es el aspecto que nosotros destacamos de esta investigación, porque estamos ante lo que es un posible conflicto de interés por esta relación directa del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional adquiriendo este departamento a la socia de una empresa contratista. Y no estamos hablando de cualquier departamento, Adela, es un departamento de más de 400 metros en un privado desarrollo del exclusivo fraccionamiento de Bosque Real en Huixquilucan. Tiene una terraza de más de 50 metros con vista panorámica al campo de golf. No es cualquier inmueble y no es tampoco cualquier personaje o cualquier funcionario del que estamos hablando. Sí, el general secretario. Ahora, si esto aparece en la versión censurada, ¿cómo es que ustedes tuvieron acceso a ella? Tenemos contactos, tenemos fuentes a través de los cuales obtenemos la información, pero te repito, esa fue una primera parte apenas, porque el punto era ver los detalles de esta propiedad, cómo se había realizado esta compra-venta. Vaya, no nos quedamos nunca con la primera información que obtenemos y que pues fácilmente pudimos haber publicado la información así. Hicieron toda la investigación, claro. Exacto, y el detalle es el que nos arroja precisamente este dato de que la vendedora pues había sido, es la dueña de una empresa contratista de la Sedena. No solo eso, Adela, el tema también con esta propiedad, hay una cuestión en torno al valor. La propiedad se maneja en un valor de 9 millones de pesos, la compra que realiza el general Sandoval. Sin embargo, nosotros nos damos también a la tarea de investigar, de revisar en páginas de bienes raíces con vendedores. Fuimos a visitar departamentos en la zona, no solo en la zona, en el mismo complejo de departamentos donde el general Sandoval compró el suyo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que departamentos de características muy similares, prácticamente de la misma dimensión que el suyo, están valuados hasta en 30 millones de pesos. Estamos hablando prácticamente el triple del valor de lo que pagó el general por este departamento. Entonces, esto sumado obviamente al tema de que es una contratista, pues genera muchas suspicacias, Adela. Ahora, ¿esto no pudiera ser por la plusvalía del inmueble? ¿O que lo compró en preventa o algo así?
La mayor, no, porque la compra fue registrada apenas en 2020. Este edificio ya estaba construido, Ya. una compra ahora sí que de la Dueño. anterior propietaria, Ya. y el valor actual, estos inmuebles, como te comento, están valuados hasta en 30 millones de pesos. Estamos hablando de departamentos de más de 400 metros cuadrados, con terraza de más de 50 metros. Es un desarrollo que tiene además amenidades, tiene casa club, tiene una alberca, gimnasio, canchas, etcétera. No es cualquier edificio, es edificio de los comunes que hay en este exclusivo fraccionamiento de Bosque Real. Sí, que es muy exclusivo, por cierto. Ahora, entiendo que ustedes buscaron respuesta de la Sedena, ¿no? Declaración de la Sedena para tener alguna declaración dentro de su investigación y que pues no obtuvieron respuesta. ¿Buscaron a la exdueña de la propiedad, que es la accionista de esta compañía? No, el objeto de interés para nosotros es obviamente el general, porque es la persona pública, la persona de interés público. Buscamos una versión por parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a través del área de comunicación social. Hablamos también con su jefe, con el jefe de prensa de la Sedena, donde planteábamos pues una postura oficial por parte del general, planteábamos preguntas muy concretas respecto a cómo se había dado este proceso de compra-venta de este lujoso departamento, y también cuál había sido el conocimiento y el acercamiento con la parte vendedora, que es finalmente lo que nos interesa, porque es el papel de la contratista. Sí, claro. No tuvimos respuesta alguna de como tampoco ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento por parte del gobierno federal o por parte del presidente, incluso tratándose, repito, de una persona pues sumamente importante en esta administración, como es el titular de la Sedena, que es una institución a la que sabemos que se le ha dado mucho poder en este gobierno, se le han dado muchas atribuciones y nuevas responsabilidades. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, Vero. Ustedes, dentro de esta investigación, ¿vieron si esta empresa proveedora tenía algún otro contrato, no solamente con la Sedena, sino con alguna otra institución gubernamental? Así es, Adela, nos enfocamos particularmente en este contrato porque es el del posible conflicto de interés, pero sí en una búsqueda que realizamos a través de la herramienta de la plataforma de Compranet, encontramos que hay al menos otros 7 contratos con la Secretaría de la Marina en este gobierno. Son contratos asignados a partir del 2019. Entonces, pues digamos que no es solamente la Secretaría de la Defensa Nacional con quien tiene negocios esta compañía, cuya dueña, repito, le vendió este departamento lujoso al general Sandoval. Oye, Vero, ¿y de qué es proveedora esta compañía? Es prácticamente lo que venden es equipo de seguridad, venden para los cuerpos policíacos cuestiones relacionadas con el uniforme que utilizan los elementos de las secretarías de seguridad pública, también, por ejemplo, en el caso de los estados y en el caso también de uniformados, digamos, de las Fuerzas Armadas o del ámbito federal. Es prácticamente lo que manejan: equipo de seguridad y uniformes para elementos policíacos, elementos de seguridad. Ya. En este caso, el contrato fue por placas balísticas. ¿Y cuándo se forma esta compañía? La empresa es una empresa del 2001. Desde el 2001. Es correcto. Ok, provee de equipamiento para el gobierno. Exacto. Ya. Es correcto, desde el 2001. Y otro dato importante, Adela, las socias, las accionistas de esta empresa son hijas de un militar retirado, de un militar que fue en retiro. Sí, oye, sí. Tú decías que no es extraordinario, ¿no? Que las declaraciones públicas pues no coincidan con las otras declaraciones que se hacen, que están censuradas.
no es extraordinario que esto ocurra, pero es una irregularidad. No que no sea extraordinario, pero muchas veces, digamos, presentan estas dos versiones. Particularmente, no debería ser así, tendría que ser un tema abierto, la cuestión patrimonial, la cuestión de los bienes, pero particularmente en funcionarios de áreas de seguridad, como es el caso de áreas de Sedena, de áreas seguridad pública, etcétera. Por lo general, omiten detallar estos datos, y a veces también de otras áreas, cuando quieren también ocultar información, omitir información de posibles conflictos de interés, de cuestiones patrimoniales de sus familias, de sus parejas, etcétera. Sí es algo que vemos, digamos, comúnmente en las declaraciones patrimoniales. Por eso siempre pues tenemos que ir más allá y no quedarnos también solamente con una fuente, sino indagar más sobre estas propiedades. Ya. Oye, Vero, Mexicanos contra la Corrupción reveló también, fue parte de su investigación, estos viajes que ha hecho el general secretario, que son viajes de lujo, acompañado por su familia y además su familia extensa, digamos. ¿No ha tenido ningún comentario al respecto? No, Adela, no hubo ningún comentario. Entiendo que hubo por ahí pronunciamientos o comentarios, pero por parte del presidente en las conferencias. Es correcto. No hubo por ahí mayor postura. Esperemos que en este caso sí se pronuncien al respecto, porque pues es un tema delicado, es un tema importante que obviamente les compete y tendría que ser de su interés también aclararlo por lo que representa esta institución y por tratarse del titular de la SED. Sí, ya que hablas de las mañaneras y de algunos pronunciamientos que ha hecho al respecto el presidente, que no el general secretario, Mexicanos contra la Corrupción ha sido muy denostado, ¿no? Por el presidente de la República, un día sí y el otro también. ¿Esto cómo les afecta a ustedes como periodistas que están investigando estos casos? Vamos, el nombre de la organización lo dice muy bien, Mexicanos contra la Corrupción, ustedes investigan casos de corrupción. ¿Cómo les afecta en su labor periodística? Adela, pues nosotros estamos enfocados, como el nombre de nuestra organización lo indica, en revelar este tipo de casos de posible corrupción, de impunidad, y seguimos enfocados en ello. No podemos ahora sí que detenernos por críticas o por ataques. Obviamente en la opinión pública sí se genera un clima, digamos, un clima de tensión, como el que se ha generado también en contra de periodistas, no solamente de quienes formamos parte de esta unidad de investigación. Sí, pero es cierto. Sí, desgraciadamente así ha sido el sentido en el que se ha manejado en este gobierno. Te repito, puede haber ahí críticas, cuestionamientos en la opinión pública, pero nosotros seguimos enfocados en nuestra labor y en presentar sobre todo información con elementos, con documentos, con pruebas, como es este caso de este departamento que adquirió el general Sandoval. Ya, ahora, no es un asunto personal con el general secretario, ¿no? Ustedes vienen haciendo esta labor desde hace muchos años y así se han dado a conocer también pues muchos otros casos de corrupción y muy emblemáticos también. Sí, es correcto. Muchas veces en el discurso se nos ha querido asociar como que solamente nos enfocamos en el actual gobierno, y eso es completamente falso. Están los antecedentes de las publicaciones que hemos realizado de la pasada administración, que las pueden consultar en nuestro sitio web contralacorrupción.mx, y pues es falso esa cuestión, que estemos solamente enfocados en este gobierno. Incluso el propio presidente, desde antes, desde su campaña como candidato, como aspirante a la presidencia, retomaba nuestras investigaciones en su discurso. Entonces,
es una cuestión que, digamos, no aplica a la realidad. Pues yo los felicito por su trabajo, solidaridad con todos nosotros, ¿no? Unos con otros, con nosotros los periodistas, quienes solamente estamos haciendo nuestro trabajo, cada uno desde su trinchera. Y pues nada, ¿van a seguir sobre este tema? Sobre este tema y sobre cualquier otro, Adela, te repito, no estamos enfocados en ningún personaje, no estamos enfocados en ningún gobierno, en ningún partido, y donde haya información que sea relevante, que sea de interés público y que plantee, como te comento, alguna posible irregularidad, algún posible conflicto de interés o caso de corrupción, lo vamos a estar buscando. Les mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Al contrario, Verónica. gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias y felicidades por su trabajo, que insisto, no es nuevo, viene de muchos años atrás y de mucha experiencia y de una gran labor periodística. Gracias por el reconocimiento. Al contrario, muchas gracias a ti, Vero. Bueno, pues en eso estamos nosotros, los reporteros, los periodistas, quienes se dedican a la investigación e insisto, esto no es personal contra nadie, el presidente lo ha hecho personal, pero no es personal y es así y gracias a la investigación de muchos compañeros periodistas y de estas organizaciones, en este caso México contra la Corrupción, que nos hemos enterado de muchos otros casos de corrupción muy escandalosos, muy emblemáticos de administraciones anteriores también. Y yo quiero recordarles que en Saga, ayer que cumplíamos 6 años, lo decíamos, 6 años de, pues desde el primer día que hicimos algo en esto que ha sido un gran esfuerzo de la Saga, estamos generando siempre